Hola, les dejo este capítulo de regalo que pertenece a mi último curso, MySQL Master, de avanzado a experto. Es un curso increíble, está en Udemy y nos enseña todos los aspectos avanzados, no solo de MySQL como motor, sino también de InnoDB como motor de almacenamiento, y vamos a ver todos los temas que van a llevar tus conocimientos de administración de base de datos a otro nivel y poder competir con los sueldos más altos en el mercado. Que lo disfruten, los espero en el curso si les gusta esta temática. Bueno, pasamos ni más ni menos que a la arquitectura de InnoDB. Recuerden que esta imagen no es una imagen fabricada, es una imagen que está en la página y documentación oficial de MySQL 8.4. Bueno, muy bien. Va a ser un capítulo de mucha información, va a ser un capítulo largo, así que vamos ya rápidamente a cada uno de los temas. Vamos a concentrarnos primero en la parte izquierda, que dice las estructuras en memoria, y luego vamos a analizar todas las estructuras en disco, que son muchas, que tiene InnoDB. Estamos hablando exclusivamente de InnoDB. Y entre la memoria y las estructuras de disco, por supuesto, está el caché del sistema operativo, que es algo propio de cada sistema operativo y también actúa a favor. Bueno, las estructuras en memoria, el buffer pool. El buffer pool es un buffer muy importante. Quizás es el repositorio de datos más importante de InnoDB. ¿Por qué? Porque aquí lo que va a tener en memoria son los resultados de consultas, tablas abiertas, información específica, y va a tener conexión a esto que dice que es el Adaptative Hash Index, que voy a explicar luego. Este buffer pool es configurable, se recomienda tener entre un 50 y un 80% de la memoria disponible asignada al buffer pool. Es el espacio solicitado más importante de InnoDB, y eso se ve con el parámetro InnoDB Buffer Pool Size, y ese parámetro es importantísimo. Luego, cuando veamos las configuraciones, vamos a ver cómo modificarlo y qué valor le tenemos que poner en base a la memoria disponible promedio que tengamos en nuestro sistema. Luego tenemos el Adaptative Hash Index. Esto es muy importante. En términos de performance, lo que hace InnoDB cuando detecta que hay tablas que son muy frecuentemente consultadas y son tablas que no tienen tantos registros y que son fácilmente adaptables a memoria, genera un índice especial de hash. Por eso se llama Adaptative Hash Index, porque lo que hace es convierte los valores de los índices de esta tabla en un hash que le da una velocidad enorme a la hora de buscar resultados. Es como que traduce los valores a un lenguaje que el motor InnoDB entiende perfectamente, que le resulta muy fácil recorrer. Recuerden que, no sé si lo dije, pero todo lo que tiene que ver con los B-tree, con las estructuras de índices que maneja InnoDB, son en forma de árbol y en forma de rama y en forma de hojas, lo cual la búsqueda en estas estructuras de datos son extremadamente rápidas. No es que tiene una tabla secuencial con valores y la recorre, sino que va haciendo de una especie de algoritmo de búsqueda, preguntando si el valor es mayor o es menor a una rama determinada, y en base a eso va hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a hablar también en este curso, voy a dedicar un capítulo a explicar cómo se maneja el B-tree, que es el formato de índice estándar que tiene InnoDB. Por supuesto, hay otros formatos, pero el estándar, el utilizado por todas las tablas y todas las empresas, es el formato B-tree, formato de árbol. Bueno, entonces tenemos nuestro buffer pool y fíjense cómo está como anidado e interactuando directamente con lo que tiene que ver con el Adaptative Hash Index, ¿ok? Proporciona una indexación basada en un hash adaptativo, como dijimos, de las páginas
en el buffer pool para consultas muy frecuentes. Ahora, fíjense lo que estoy diciendo. Esto, en lugar de ser un área separada, está amalgamado con el buffer pool, está dentro del buffer pool. Y otra cosa que tenemos dentro del buffer pool es el change buffer. Este buffer lo que hace es almacena los cambios en las páginas de índices secundarios, cuando estas páginas no pueden usar el buffer pool, cuando no tenemos un acceso a buffer pool para este tipo de páginas, las coloca en el change buffer. Esto, por supuesto, y todo esto tiene un enorme beneficio. ¿Cuál es el beneficio? El beneficio de reducir las operaciones de input-output al disco. Todo lo que esté del lado de la memoria va a ser mucho más rápido, por supuesto, mucho más rápido que ir a disco a escribir o a leer datos. Y por último, en nuestras estructuras de memoria tenemos el log buffer, aquí debajo, el log buffer. Y ese log buffer lo que hace es almacenar información de lo que son las transacciones recientes antes de escribirlas en disco. Por ejemplo, cuando ustedes hacen un insert, ese insert no va directo a disco, sino que se graba en el log buffer. Y luego hay un proceso que va recorriendo todas las operaciones que tienen que persistirse en el disco y las va tomando de este log buffer, ¿no? Y además tiene otro beneficio que ante un fallo permite recuperarse, porque ahí es como si fuera una especie de binlog, no es lo mismo, es como una especie de binlog. En el log buffer se graban las transacciones y ante un fallo InnoDB puede tomar de ese buffer todas las transacciones que no pudieron realizarse en el disco. Tiene que ser un fallo, obviamente, que no implique el reseteo del clúster, porque si se reseteó el clúster, toda esta área de memoria se resetea. Es muy importante entender eso. Y eso es lo que nos demuestra por qué cuando a veces reiniciamos los clústeres, la performance empieza a ir de menor a mayor. Empieza a ser lento al principio. ¿Por qué? Porque tiene todos estos buffer pool y demás totalmente vacíos y tiene que empezar a armar nuevamente toda esta información en memoria. Bueno, una vez que entendemos esto, para qué es cada una de estas cosas, estos 4 elementos, vamos a ver todo lo que tiene que ver con las estructuras en disco, que es mucho más complejo. Y cuando hablamos de estructura en disco, hablamos de que realmente fue a grabar a disco, con lo cual cada una de estas estructuras tiene su costo en cuanto a performance, porque estamos utilizando la escritura en disco. Primero tenemos que entender que tenemos el System Table Space. Y el System Table Space no tiene nada que ver con el File per Table Space que habíamos hablado, de que cada tabla puede tener su archivo IBD, sino que este System Table Space contiene los datos y los índices de las tablas cuando precisamente no tengo habilitado el File per Table. Es uno o el otro. Si yo no tengo configurado para que InnoDB File per Table esté en on, o sea que me cree un archivo por cada tabla, va a entrar en juego el System Table Space, que va a ser, ustedes lo habrán visto en algunas instalaciones de MySQL, que tiene un IBData 1, se llama, y es un archivo gigante donde tengo todas las bases de datos de mi clúster y todas las tablas en un solo archivo. Obviamente tiene sus beneficios, pero tiene una gran contra. El beneficio, obviamente, es que simplifica la administración al mantener todos los datos en un único lugar, pero puede crecer mucho si no se configura adecuadamente. Imagínense operar con un archivo que tiene terabytes de información, es algo que no es recomendado. Estamos echando para atrás todos los beneficios que nos da InnoDB. Entonces, ahí sí vamos a elegir en ese caso el File per Table Space. Nosotros podemos crear Table Space a demanda. No hace falta solamente crear un Table Space por archivo, por tabla, sino que podemos crear un Table Space y meter varias tablas adentro. Vamos a ver un ejemplo. Yo tengo aquí un ejemplo para que ustedes vean. Voy a mostrarles una pantalla. Voy a traerlo aquí. Bueno, aquí tenemos
una pantalla. Estoy dentro de mi clúster de base de datos, tengo mi base de datos Aquila, puedo hacer un use de Aquila, a pesar de que ya estoy parado sobre Aquila, por las dudas lo hago. Y aquí lo que estoy haciendo es crear un tablespace que lo voy a llamar recursos humanos, es un nombre lógico que le pongo, y le voy a decir que todo eso va a estar en este nombre de archivo, recursos humanos-ts de tablespace.ibd, y le digo que el engine es InnoDB. Ahora, luego puedo hacer un create table, employee 2 y department 2. Voy a quitarle el número 2, voy a hacerlo así. Voy a crear esas tablas y esas tablas teóricamente se tienen que crear en mi base Aquila. Aquí tiene que haber una tabla employee y tiene una tabla departments, pero la característica es esto. Aquí yo en realidad lo voy a llamar recursos humanos, porque si no, no tiene lógica. Y le voy a decir que esas tablas las tiene que meter en un único archivo llamado recursos humanos tablespace ibd. Ahora, fíjense, ya estamos viendo otra cosa. No es solo un archivo por tabla, sino que me va a permitir crear un archivo por n tablas. Esto es una práctica que a veces está recomendada cuando, en el caso de uso, de que tengo tablas que van sí o sí de la mano. Por ejemplo, una puede ser employees y otra employees, no sé, address, para verificar las direcciones de entrega de esos employees, o cualquier tabla que extienda los datos de employees, y lo puedo tener todo en un solo tablespace. Va a ser más rápido a la hora de acceder, porque InnoDB simplemente tiene que ir a un solo tablespace para tener toda la información y no tiene que ir a tablespace diferentes, pero la desventaja de tener más de una tabla dentro de un tablespace es que si yo hago un truncate, en lugar de liberarme el espacio, como haría el truncate de cualquier tabla y hacer que mi base de datos finalmente pese menos, aquí lo que hace, porque está compartiendo el mismo archivo varias tablas, lo que hace es elimina los datos de esa tabla, de ese tablespace, pero no me reduce el espacio, sino que deja un espacio libre para ser reutilizado posteriormente. Si yo hago clic aquí y ejecuto, me va a decir que está todo creado y vamos a ver en mi data, y aquí tengo las carpetas. Fíjense que bajo la carpeta data, y ahora vamos a hacer una aclaración importante, aquí creó mi tablespace recursos humanos TS, lo creó en este mismo instante y tiene 128K, y aquí voy a poder hacer insert, voy a poder hacer cualquier cosa de esas dos tablas y todo va a estar aquí. Un aspecto muy importante, nosotros dijimos que por cada tabla íbamos a tener un archivo IBD. Si yo entro en Aquila, van a ver que no tengo la tabla employee y no tengo la tabla departments. ¿Por qué? Porque está en el tablespace en data. No me permite, y esto no entiendo el por qué, en realidad entiendo, sé el por qué, pero no lo comparto. No me permite que ese nuevo tablespace que yo usé para dos tablas de Aquila me lo aloje en la misma carpeta. ¿Por qué hace MySQL esto? Porque el propósito general de los tablespace cuando yo los estoy creando es que vayan todos a la carpeta que tengo registrada en los parámetros como la carpeta donde están los datos, independientemente que de luego yo tenga una subcarpeta por cada una de las tablas de InnoDB. Entonces, si ustedes quieren forzar esta instrucción, y colocarle un path absoluto hacia mi carpeta Aquila, les va a dar error de que no pueden alojar un tablespace por debajo del IBdata del datadir. El datadir es el directorio donde están los datos. Es un parámetro de configuración que también lo vamos a ver posterior, y que me indica la carpeta en la que van a estar mis datos. Por temas de permisos, conviene siempre que estén bajo el datadir y no en una subcarpeta del datadir. Obviamente esto después trae sus complicaciones a la hora de hacer backups. Si yo hago backups de carpetas directamente para ser más rápido y no un simple MySQL dump y demás, si yo suelo hacer carpetas de backup de carpetas completas, en este caso la carpeta Aquila, voy a dejar afuera, si no lo tengo en cuenta, voy a estar dejando afuera este tablespace.
Ahora, ¿cuál es la ventaja de tener un tablespace así, de esta manera? ¿Y por qué quiere que estén grabados en el DataDIR? Porque yo podría tener aquí un tablespace con tablas de bases de datos diferentes. Podría tener aquí una creación de una tabla de Sakila y otra de la base de datos llamada curso. Y para InnoDB, a la hora de acceder en consultas muy específicas, donde tenga que acceder a estas dos tablas de manera conjunta, por ejemplo, una query que quiere unir tablas de Sakila con tablas de curso, bueno, va a ser beneficioso, pero son casos de uso muy específicos. En líneas generales, tratamos de no utilizar esto por un tema de que si son tablas que van a crecer mucho, voy a tener un archivo de tablespace muy complicado en tamaño. Entonces, tienen que saber que existe, tienen que saber que es posible para comprender y luego ustedes tomar la determinación que ustedes necesiten. Bueno, entonces dijimos, tenemos el General Tablespace también, esto es importante, y permite almacenar múltiples tablas en un único archivo compartido. ¿Qué es lo que acabamos de ver? O sea, ¿podemos convivir estas dos cosas? Sí, porque voy a tener tablas de Sakila en un archivo por cada tabla y a su vez voy a poder generar tablespace generales, que es lo que acabamos de hacer. Y ahí vamos a tener que determinar, como Database Administrators, el caso de uso específico y si hace falta crear esto o no. ¿Ok? Lo que tiene esto de la General Tablespace es que ofrece un balance entre el aislamiento de file per table y la eficiencia de espacio de tablespace compartido. O sea, es un intermedio entre grabar un archivo por tabla y tener un archivo IBData 1 con todas las tablas dentro. Es un paso intermedio. Entonces, lo que hace InnoDB es nos permite acceder a cualquiera de estos tres sabores. ¿Se entiende? Ustedes obviamente van a hacer caso de lo que necesiten de acuerdo al caso de uso. Luego tenemos los tablespace temporarios y esto lo que hace los utilizamos en realidad para almacenar datos temporales. No lo hacemos nosotros, lo hace InnoDB. Los resultados de operaciones, por ejemplo, cuando enviamos a hacer un order by, muchas veces también cuando hacemos un group by, lo que hace es usar una tabla temporaria para poder continuar. Cuando ustedes hacen un explain y que les dice que usan un file sort, se está refiriendo a esto. Son file sort, son archivos temporarios que usa el motor para poder resolver la consulta que hemos tirado. Cuando no lo puede resolver a través de los índices, cuando no lo puede resolver a través de los otros índices que son los índices candidatos, ¿no? De cobertura, se llaman índices de cobertura, donde con un solo índice yo ya puedo responder a la consulta sin tener que ir a ningún otro lugar, ni siquiera un buffer temporal. Ahí ya voy a estar resuelto. Ahora, cuando he enviado una consulta muy compleja con un order by que tiene a su vez cláusula where y que para resolver esa cláusula where pude hacer el order by sin problemas, pero necesito recorrer esa tabla ordenada, temporaria. Para eso usa InnoDB estos tablespace temporarios, ¿no? De más está decir que los crea y los elimina de disco, porque ya una vez que consumió para resolver la consulta, no le sirve más y libera espacio en disco. Pero es muy interesante y muy necesario saber que cuando InnoDB llegó a esta instancia de tener que crear tablas temporarias en memoria, es cuando nuestras consultas ya son lentas, es cuando ya empezamos a meter ruido en la optimización de nuestra base. O sea, hay que lograr de que InnoDB cree la menor cantidad de tablas temporarias posibles. Luego tenemos el Undo Tablespace. El Undo Tablespace es muy útil porque tiene que ver con transacciones. Cada operación en la base de datos en realidad es una transacción. No hace falta que veamos una operación que comience con begin trans y con end y que haga un commit o que haga un rollback. Un simple insert es una transacción. Internamente, cuando nosotros enviamos un insert o un update o un delete, lo que hace MySQL es
envolver esa operación dentro de un ambiente de transacción. Ahora, ¿para qué se usa este tablespace de undo? Bueno, undo ya nos dice mucho, ¿no? Es para deshacer operaciones. Entonces, aquí lo que almacena es información necesaria para revertir transacciones no confirmadas. El famoso rollback. Entonces, cuando nosotros hacemos una operación y eso trae algún problema o un simple bloque de transacciones donde hubo una operación que falló y hay que hacer un rollback, de este tablespace se guía InnoDB para poder hacer los rollbacks, ¿ok? Es clave para el control de transacciones y para las operaciones de rollback. Entonces, cuando ustedes quieran saber y digan, bueno, cuando yo envío un Start Transaction y todas las operaciones que voy haciendo, ¿cómo sabe InnoDB cómo tiene que revertir lo que acabo de hacer? Bueno, lo hace con esto. Va creando en este tablespace las operaciones. No es muy difícil. Si acabo de enviar un insert, hará un delete. Si acabo de hacer un update, volverá a hacer un update pero con los valores anteriores. Entonces, antes de impactar y de persistir las transacciones en disco y que se hagan realidad, necesita de alguna manera InnoDB tener su plan de recuperación de rollback y lo hace aquí. Bueno, último caso de que no menor. Me falta ver lo de double write, no es el último entonces. Bueno, vamos a ver el double write. El double write en realidad es muy útil. Fíjense que InnoDB es un motor que fue construido casi a prueba de fallos. O sea, la potencia y la fortaleza que tiene InnoDB es que ha creado los mecanismos para recuperarse ante un fallo. Y un fallo puede ser que se reinició el servidor y había transacciones que no fueron a disco. Recuerden, como vimos en las estructuras en memoria, que hay un change buffer donde antes de ir a disco, se graban las operaciones aquí y lo que hace es básicamente no tener que ir por cada operación que podemos tener por segundo, podemos tener 1000 operaciones por segundo, por cada operación ir a interactuar con los servomecanismos físicos, lógicos de los discos rígidos. Entonces, lo que hace es va manteniendo en memoria, pero lo que sí hace, porque además se garantiza la fiabilidad de que si fue en medio de un proceso donde estoy llevando los datos a disco y hay un fallo, se reinicia el clúster, puede ocurrir 1000 cosas, lo que hace es primero graba las transacciones en un double write buffer files y aquí asegura la integridad de las páginas al ser escritas en disco, protegiendo contra posibles corrupciones durante los fallos de escritura. Entonces, una vez que tiene esto grabado, como es como si fuera un archivo temporal en disco, ahí va leyendo de este archivo y va aplicando los cambios. Si llega a haber algún problema que no puede impactar un cambio porque un fallo catastrófico, tiene este ayuda a memoria para llevarlo a disco básicamente. ¿Por qué? Recordemos que una vez que el change buffer grabó la información en el double write buffer files, de change buffer se elimina. O sea, esta es un área temporal y en memoria encima. Entonces, a medida que yo voy interactuando con el disco, voy a tener que tener como un bloc de nota en algún lado, decir, bueno, tengo que hacer estas 5 tareas, voy haciendo en el medio. Luego de la tarea número 3, crasheó el disco y lo que puede hacer y no debe recuperarse porque tiene una copia del double write buffer files de lo que sí impactó y lo que le faltó impactar en los archivos de datos de nuestra carpeta data. Entonces, para eso se usa el double write. Y por último, y no menor y es muy importante, el redo log. El redo log registra los cambios hechos a los datos de InnoDB que permiten que la base de datos se recupere después de un fallo. Aquí ya no graba transacciones, sino que graba también datos. Entonces, páginas de datos y lo que hace es tener una posibilidad más de recuperación. Fíjense todo lo que tiene InnoDB para recuperarse y cada uno puede actuar ante un tipo de fallo
diferente. Es crucial para la integridad de datos, permitiendo restaurar el estado de la base de datos hasta el último checkpoint conocido. Porque aquí ya estamos viendo otra cosa. El redo-log en realidad tiene mucha similitud al binlog. Recuerdan que el binlog es donde se graban todas las operaciones, nos sirve para todo lo que es replicación, para que todo lo que se hace en un máster pueda estar en las réplicas de lectura. Entonces, lo que hace InnoDB, utiliza los redo-logs para recuperar la base de datos al último estado consistente en caso de fallo de un sistema. Entonces, si detecta que hubo tablas corruptas a partir de un momento determinado, lo que hace es como que va deshaciendo las operaciones en base a este redo-log hasta dejar la base de datos en condiciones. Evidentemente hubo alguna operación, algo que ocasionó una inconsistencia, un fallo, y esto lo que permite es tener un log de transacciones, ir para atrás hasta el punto, ¿no? Esto incluye la aplicación de transacciones que fueron confirmadas pero que no se habían escrito completamente en el disco en el momento del fallo. Claro, yo ya tenía un insert que tiene que ir a mi disco a insertar la fila, falló y toma esta bitácora. No solo le sirve el doble write, sino que si hubiera algún problema en el doble write tiene el redo-log. Y fíjense que el redo-log viene directamente del log de buffer. O sea, son cosas diferentes, se alimentan de lugares diferentes. Es como que tiene una redundancia aquí InnoDB y lo hace precisamente para hacer totalmente a prueba de fallos. Entonces aquí tenemos el log buffer que dijimos que era todas las operaciones que se iban realizando y eso lo transfiere a disco a un redo-log que son archivos. ¿Qué me permite hacer esto? Bueno, un roll forward. Un roll forward que es después de reiniciar el servidor de base de datos podemos realizar un proceso llamado roll forward donde lee los redo-logs y aplica todas las transacciones necesarias para llevar a la base de datos en un estado consistente. Y aquí no hablamos de fallos solamente. ¿Qué pasa si el sistema crítico está funcionando y alguien va y reinicia por aplicación de un parámetro o por lo que sea, aplica en caliente un reinicio del clúster? Bueno, ¿qué pasa con todo eso que no llegó a impactarse a disco? Para eso está el redo-log. Así que ahí tiene todo lo que, obviamente, ustedes me van a decir, pero si estoy terminando grabando en disco finalmente, ¿por qué no graba directamente en la tabla? Bueno, primero por la redundancia y por la atomicidad que necesita que tenga todo el sistema y toda la solución para ser fiable y a prueba de fallos. Segundo, porque estos redo-logs, al igual que otras estructuras como los temporary table space y los undo table space, fíjense que en la arquitectura los pone con unas rayas punteadas, intermitentes, no con la línea continua. Esto significa que son espacios que se van creando y destruyendo a medida que se van usando. Y este redo-log está en un área fija de disco, con lo cual el acceso a él es muchísimo más veloz, con punteros directamente, lo hacen mucho más rápido y los ponen en ubicaciones estratégicas de disco para que tengan una latencia mínima entre la memoria y estas estructuras de disco. No es lo mismo ir a grabar a una tabla de InnoDB que está en una carpeta y ahí hay todo un trabajo de traducción, de ir a ver en qué posición de disco está. Bueno, todo ese trabajo no lo tiene porque ya el motor tiene totalmente resuelto la posición de este archivo y por eso lo hace rapidísimo. Puede que no, pero en la práctica es mucho más veloz y sobre todo cuando estamos hablando de millones de transacciones, el acceso a este archivo que el acceso a disco. Entonces, lo bueno de todo esto es que tiene una intervención mínima de los database administrators. En la mayoría de los casos, la recuperación utilizando los redo-logs es automática, así que nosotros no tenemos que intervenir en esto. ¿Okay? El servidor maneja este proceso internamente durante el inicio. Fíjense que estamos hablando del inicio. Esto ya tiene un caso muy específico. Mientras en doble write hablamos de fallos,
en Redolog hablamos de reinicio. Reinicié el clúster. Siempre reinicio el clúster y tiene que ir a mirar. Lo primero que hace el motor de almacenamiento es ir a mirar si les quedaron cosas pendientes de impactar en las tablas de disco. Bueno, esto es en líneas generales cómo nosotros tenemos el tema de la estructura y la arquitectura de lo que ustedes tienen que conocer de InnoDB. Muchas de estas cosas ustedes ni siquiera van a intervenir, como dijimos, en todas estas estructuras que tienen línea punteada. Ustedes van a tener que definir cuál es la arquitectura, si van a hacer un table space de sistema completo, si van a tener uno por tabla, si van a tener algunas table space generales con varias tablas dentro. Y fíjense que, como les dije, estas son totalmente propietarias, mientras que esta y esta pueden compartirse. Puedo tener tablas para archivos para una tabla y además tener General Table Space. Esto es lo que ustedes tienen que entender, porque cuando entienden esto, les va a ser mucho más fácil aprender el tema de la optimización, porque si saben qué es lo que pasa adentro, si saben que cuando en un spline ven que se crearon file source o tablas temporarias, van a saber que tiene un alto costo para el motor. Así que esto es lo que ustedes tienen que conocer. Terminamos con la sección de arquitectura, vamos a una nueva sección y vamos viendo temas avanzados y expertos del área de MySQL. Nos vemos en el próximo capítulo.